Hoy es el día de la fibrosis pulmonar idiopática, es la enfermedad de los pulmones débiles y más en esta época, atenti con esto, y solo el 50% de los pacientes logra sobrevivir. Solo el 50% de los pacientes logra sobrevivir a los 3 años de haber recibido el diagnóstico y vamos a charlar con la doctora Brenda Varela, que es médica neumonóloga del Hospital Alemán de Buenos Aires, y las claves para detectarla a tiempo. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un besito a todos en Bahía Blanca y en especial a mi amigo Tulio Papucci, que es neumonólogo de allá. Muy Exactamente, buen el querido neumonólogo. Tulio Papucci, como no conocerlo, le mandamos un beso, también lo conozco, le Le mando un mandamos saludo. un besote enorme. Exactamente, gran profesional, muy linda persona. Sí. Brenda, vamos a explicarle a la gente y vamos a explicarle, y aquí al piso, a todos aquí, qué es la enfermedad de los pulmones débiles, de qué se trata la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, la fibrosis significa una cicatrización exagerada, una respuesta que tiene el pulmón ante un daño que hace algo, que ahora vamos a hablar de qué es, que lo que hace es que los pulmones se vuelvan más duros. Se llama idiopática porque no hay una causa no hay una causa conocida que la provoque. Lo que sabemos de esta enfermedad es que es una enfermedad rara, por eso esta semana se conmemora, la semana más que nada el día 7 es el día de la fibrosis pulmonar idiopática. Hay un poco de confusión con esto porque el día 8 es el día de la fibrosis quística, que es otra enfermedad que no tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar. Pero básicamente es eso, es el pulmón que ante una lastimadura, es como cuando uno tiene una lastimadura en la piel y desarrolla algo que se llama queloides, que es una cicatrización exagerada. Bueno, lo mismo pasa en el pulmón en la fibrosis pulmonar. Para que se produzca esto tienen que darse dos condiciones. Una, tiene que haber una susceptibilidad genética. Esto quiere decir que no a todo el mundo le va a pasar que ante una lastimadura vayan a tener esta respuesta exagerada de fibrosis, sino que tiene que haber una susceptibilidad genética, y la otra es que tiene que haber un factor desencadenante. Estos factores desencadenantes en general tienen que ver con el reflujo gastroesofágico o el cigarrillo en la mayoría de los casos. Al ser una enfermedad rara es difícil de diagnosticarla porque, digamos, uno no es dentro de lo que piensa siempre en lo que son las patologías cardiopulmonares. Pero sí es una enfermedad que debe sospecharse en pacientes que tengan más de 60 años, en general son varones, que hayan fumado y que tengan falta de aire y tos, falta de aire más que nada en el ejercicio y tos seca. La verdad es que la detección a veces es difícil y el diagnóstico es costoso realizarlo, por eso hay una demora más o menos en el diagnóstico de 1 año y medio de la patología. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que uno piensa en otras enfermedades. Paciente adulto mayor que tenga falta de aire o tenga tos, uno puede pensar desde que el paciente tenga algún problema cardiológico hasta que tenga, no sé, EPOC u otro tipo de patologías pulmonares, que son más frecuentes. Entonces, a veces el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha para hacerlo. ¿Y qué pasa cuando se dilata tanto el diagnóstico y en ese año, cómo se encuentra luego que se detecta la enfermedad y en qué condiciones uno encuentra al paciente para evitar que muera? Porque estamos hablando de un 50%, me quedé impactado con la cifra, el 50% de los pacientes logra sobrevivir a los 3 años de haber recibido el diagnóstico. Bueno, esto no es tan así desde la aparición de medicación que lo que hace es retrasar la progresión de la enfermedad o enlentecer la progresión de la enfermedad. Nosotros todos, año a año, vamos perdiendo capacidad pulmonar. Los pacientes que fuman pierden más capacidad pulmonar y los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, lamentablemente es una enfermedad progresiva que uno va perdiendo capacidad pulmonar, digamos, de manera un poco más acelerada que el resto de la gente. Entonces, la medicación esta antifibrótica lo que hace es enlentecer la progresión de la enfermedad. Cuanto más uno la detecte tempranamente, si bien no va el único tratamiento curativo hoy por hoy es el trasplante de pulmón, que como dijimos
lamentablemente son pacientes adultos mayores, entonces no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a hacer una evaluación, aunque sea pretrasplante, porque acá en la Argentina la edad límite más o menos son los 65 años. Entonces la realidad es que cuanto uno antes la diagnostique, mejor va a ser, porque mayor va a ser la posibilidad de ofrecerle un tratamiento al paciente y que tenga mayor probabilidad de supervivencia. O sea que esto de los 3 años yo quisiera que no quede como concepto, porque no es tan así. Si uno logra enlentecer la progresión de la enfermedad, la realidad es que mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora los síntomas y enlentece la progresión de la enfermedad. ¿Cómo está el hospital alemán, tema COVID? Bien, por suerte ahora bien. Más tranquilos. Estamos más tranquilos, yo creo que estamos pasando por un periodo en donde estamos todos más tranquilos. Esperemos que esto siga así, lo importante ¿Durará? es no bajar la guardia y lo más importante es lo que yo siempre digo, tenemos que seguir conviviendo con esto, pero respetando lo que son las medidas básicas que sabemos, que son el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso correcto del tapaboca o barbijo. Impecable. La verdad que el concepto hay que mantenerlo y reforzarlo, por eso quería concluir esta charla con esta pregunta, porque independientemente de que exista una baja sensible de casos, no hay que relajarse y seguir acompañando este buen número con las buenas medidas que son estas que acaba de mencionar usted. Claro, porque cada caso es, en cada paciente el COVID es diferente y entonces no importa que haya muchos o pocos casos, lo importante es cómo uno está parado y lo que le pasa a uno en el cuerpo con el COVID. Tal cual. Entonces por eso no hay que relajarse, por más que uno esté vacunado, hay que recordar que así como la vacuna de la gripe, la vacuna de la neumonía, lo que previenen son las complicaciones severas, las vacunas del COVID hacen lo mismo. Entonces no es que uno tiene que está vacunado y se puede relajar y puede, digamos, hacer vida normal. No, tenemos que seguir cuidándonos todos. Brenda, gracias por este momento. Un saludo y buen fin de semana. Buen fin de semana, un besito a todos. Chau, hasta luego. La doctora Brenda Varela, médica neumonóloga del Hospital Alobán de Buenos Aires, hablando sobre el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática.